Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa Cafeteando TV. Hoy tenemos un programa muy especial, dándole gracias a Dios por haber estado en esta tarde aquí acompañándoles a cada uno de ustedes a través de la televisión. Y tenemos un invitado muy especial, él es don Eddie Solís. Bienvenido, don Eddie. Buenas tardes, doña Gretel, muchas gracias, un privilegio por un invitado. Estamos en tu programa. Bienvenido, don Eddie. Don Eddie, cuéntenos, ¿cómo es que usted conoce a Jesucristo? Pero primeramente me gustaría saber
porque usted detrás de cámaras nos comentaba precisamente de que usted a la edad de 8 años tuvo que irse de su casa. ¿Por qué? Bueno, yo era una persona porque mi padre era alcohólico y era agresor y yo en ese entonces pues yo sufría mucho de ver la pobreza, de ver cómo mi padre maltrataba a mi madre y éramos muy pobres. Y imagínense que un hermano mío que tenía yo, a los 8 años, él, o sea, los intestinos se los comió, ¿cómo se llaman? Las lombrices, porque no había que comer, había mucha pobreza en mi casa. Entonces yo opté, dije yo, no, aquí yo me voy, mamá, le digo, mamá, yo me voy de aquí. Y me dice, mamá, pero ¿para dónde se vas a ir? Me dice, mamá, ¿para dónde se vas a ir? Pues yo me voy para algún lado, me voy para el campo. Y nunca se me olvida, mi mamá me dice, bueno, papito, me dice, pero te voy a dar un menudito que tengo aquí, una platica ahí. Yo tenía una plata ahí guardada, recogía unos cinquitos que tenía. Y me monté cuando había el tren, y me monté y en el tren del Atlántico, cogí para la zona del Atlántico, llegué y me monté yo todo contento. Yo allá en Cartago no se me olvida nunca porque vendían gallos y puré, papas y café. Ya yo no tenía una peseta. Llegó un señor y ya llegamos a Turrialba y me dice, chiquillo, ¿quieres un gallito? ¿Quieres un gallito? Le digo, claro que sí. Y ya me dio un gallito y me lo comí con unas ganas, otro gallito, y ya me llené la pancita. Bueno, fue una bendición ese señor, un ángel que puso el Señor ahí. Y ahí seguí en el tren, pero ya llegando donde está la presa que hicieron, la presa de Floría, se llama La Floría, que es yendo como para Limón, un lado de Siquirres. Ahí me quedé y ya, me bajé el tren y según yo iba para arriba, siguiendo la gente. Me dice el policía, mira, ¿para dónde va, chiquillo? Y ahí, digo, sí, voy para arriba. Me dice, no, ahí se lo come el tigre. Y le digo, no, ahí. Quédese aquí, y su mamá, usted es de San José, y su mamá, me dice, digo, no, ella está allá. Bueno, le mandaron un telegrama que yo estaba bien y ya llegué. Cuando yo ya llegué a donde está el señor, me dice, véngase para acá. Ya me dio una arepa me dio una arepita y me dio un café. Ahí me quedé. Cuando yo me quedé ahí durmiendo, ya me tomé el cafecito, me quedo dormido. Ya como a las 5 de la mañana, ya me punzó con el palo, me dice, levántese, me dice, ya amaneció. Lávese la carita, que hay jabón, lávesela, séquesela, y hay cafecito, y aquí está otra arepa. Y ahora sí, cuando ya me la comí, me dice, busque vía para arriba. Ya yo, chiquillo de 7 años, seguí caminando sobre la montaña, para arriba. Y era caminar hasta que llegué a una casa donde había una señora que estaba barriendo y le digo, hola, ¿cómo está? Me dice, bien, ¿de dónde viene usted? ¿Desde San José? Me dice, ¿andas perdido? Le digo, no, ando aquí. Ya le hice una pregunta. Le digo, ¿cuántos hijos tiene usted? Curioso de un chiquillo preguntar eso. Y me dice la señora, ¿qué pregunta esa? Me dice, pero en fin, tengo 14, le digo, y no me gustaría que fueran 15. Y le digo, me dice la señora, ay, pero muchacho, chiquito, me dice, chiquito, pero es que somos un montón. Ay, qué lástima. Pero tómese un frasquito. Siempre hay corazones buenos, siempre almas buenas. Y en eso ya llegué y en eso al rato llegó un señor, me está tomando el fresquito cuando llegó un señor, que es mi segundo papá, Evelio. Y me dice, hola chiquillo, me tocó la cabeza, hola, ¿cómo está? Y yo todo contento, ay, yo chiquillo. Y me dice el señor, don Evelio, mira, cuando le dice la señora, es que mi él quiere quiere quedarse aquí, que lo adoptemos. Y yo me quedo así y me dice el señor, y dice, déjelo, Eugenia. Y yo llegué y lo abracé con ese cariño, le di un abrazo y lo abracé todo contento. Y bueno, el día siguiente me compró botica, me compró lima, me compró cuchillito. Y ¿Te adoptaron ellos? Ellos me adoptaron, doña Gretel, me adoptaron ahí me quedé con ellos, nosotros hermanos, con 14 que habían ahí me crié con ellos. Una cosa muy bonita porque nunca tuve ningún vicio, nunca tuve nada
Siempre odié el licor y lo odio todavía. Bueno, ya me quedé a los 20 años, apareció mi papá de sangre. Y me dice, vengo por usted. Y le digo, yo no me voy. Entonces me dice papá Evelio, me dice, vea, aquí hay un mandamiento que cumplir. Venga para acá. Me sacó la Biblia y empezó a leer. Me dice, amarás a padre, honrarás a padre y madre, y usted tiene que obedecer lo que él diga y se acabó. Y ya yo con el dolor, me fui, me quedé ahí sufriendo y todo, pues me vine. Fui obediente, un muchacho obediente. Y cuénteme, pero durante el tiempo que usted estuvo ahí con esa familia, ¿a qué se dedicó? ¿Qué hizo usted? Ya yo me dediqué siempre a la agricultura, a todo lo que es campo, me dediqué a todo lo que es campo. Yo sembraba, ya a los 12 años, ya era un orillero, lo que se llama uno de los mejores peones. Yo sembraba y vendía maíz y todo lo que es vainica, tipo de cultivos. Yo ya me dedicaba a todas esas cosas. Pero ahí me fui criando con ellos. Pero sí, ya cuando ya llegó mi papá, ahí fue el asunto. Yo tuve que ya echarme para atrás, hacerle caso, obedecerlo a él y venirme. Y ya me vine y con el dolor para San José. Pero le digo, hágame una promesa, eso sí, yo me vengo pero con una promesa. Me dice, bueno, yo dejo licor, yo no tomo más. Bueno, me la cumplió, fue una bendición porque me la cumplió. Y seguí con él hasta como los 75 años, ya él murió. Y ya me quedé siempre con mi mamá, después se quedó con una hermana, yo ya me casé de nuevo. Pero yo creía que sí, Dios no existía. ¿Por qué creía usted que Dios no existía, don Eddie? Tal vez por esa vida tan dura Doña que usted Gretel, tuvo que llevar desde la edad de 8 años, porque fue una edad muy corta. Correcto. Cuando usted inició en otra familia, en un pueblo que usted no conocía, con gente que tal vez usted no pensó que lo iban a tratar tan bien como ellos, ¿verdad? Porque ellos le dieron una buena crianza. Pero, ¿qué hubiera pasado si esa gente no lo hubiera aceptado a usted? ¿Para dónde se hubiera ido usted? Bueno, es mi pregunta que siempre me la hice, esa muy buena pregunta, porque siempre hay almas, siempre hay corazones, siempre hay personas ángeles, como digo yo, ángeles, que lo protegen a uno. Y yo empecé a luchar, y yo siempre he dicho, pero sí, Señor, tú me tienes algo grande para mí. No sabía. Por eso yo dije que el Señor no, pero estaba muy equivocado, doña Gretel, muy equivocado. Si hay un Dios que sí existe, un Dios que sí lo tenemos nosotros. Que ¿Y en qué momento se da cuenta usted que ese Dios realmente existe? Existe porque ha hecho milagros en mi vida. Bueno, eso fue un milagro de estar con ellos y todo. Primero ahí digo yo, donde yo hice un análisis, bueno, ahí me recogieron a mí y todo. Y ahí donde hice un análisis, que Dios sí existe. Dios existe, hay un Dios que es puro, un espíritu. Sí, como dice la palabra del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y usted era un niño, entonces dice la palabra también de que el reino de los cielos es de los niños. Me imagino que por eso es que usted, Dios le puso ese ángel guardián que fue esa familia para que usted no pereciera, ¿verdad? Porque para un niño de tan corta edad y venirse de un lugar, por ejemplo, que es la capital, irse al campo, pues hubiera sido bastante difícil, don Eddie. Pues claro que sí, fue duro. Y después venirme para acá, de ser un campesino y Dios darme otras oportunidades buenas. ¿Y usted sembraba ya qué cosas? Yo sembraba todo lo que era cultivo, sembraba maíz, frijoles, ayote, yuca, ñampí. También tenía algo muy importante que ayudaba a mucha gente pobre también. Bueno, en ese entonces, yo como a los 15 años, siempre el papá biológico, él era una persona muy creyente, era una persona carismática. O sea, siempre íbamos a la iglesia, siempre los llevaba a la iglesia católica. De ahí yo llevaba a la iglesia católica, pero el Señor
siempre nos daba muy buenos consejos. Papá Beli nos da muy buenos consejos. Su papá adoptivo. Adoptivo, correcto. Me da muy buenos consejos, mi mamá, doña Eugenia también me da muy buenos consejos. Ya yo llegué, ayudaba a gente, después el muchacho se fue para una misión para Salvador, Hernán y doña Florita, y dice el sacerdote, mira, aquí ya el Club Jóvenes desapareció, ya no hay más. Y yo le dije, bueno, yo creo que tal vez yo les puedo ayudar en eso. Y usted también, chiquillo, pero se apunta. Sí, claro que sí. Entonces ahí me quedé. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba también, aparte del campo, me gustaba mucho también la montaña, montear. Y yo andaba en las selvas monteando. Y conocía muchas necesidades, mucha gente muy pobre, muy pobre. Y entonces mi mente dije yo, bueno, voy a ayudar gente también pobre. Entonces hacía grupos de jóvenes y casi eso participan casi solo 1 o 2 varones. Casi los varones no les gusta participar. Las mujeres sí, tenía un grupo como de 15 y éramos 17, yo y otro muchacho, y el resto eran 15 puras muchachas. Y hacíamos caridades, hacíamos cosas buenas. Yo pedía verduras y arroz y frijoles. Y a mí me donaban. Y nunca se me olvida, siempre llevábamos 2 sacos llenos. Unos llegaban, picaban leña, otros llegaban, estudiaban la palabra, otros, habían personas que vivían increíble en silla de ruedas, los sacábamos, los metíamos en una poza porque había como en la montaña había una pocita muy, muy bonita y ahí los metíamos a la poza y todo contento el Señor. Y para nosotros era algo muy grande porque ellos estaban conociendo de palabra y hacíamos cosas de caridad muy bonitas, doña Gretel. Y dígame una cosa, don Eddie, ahora que usted habla de ser usted caritativo, entonces es cierto lo que dice la palabra del Señor, que la persona que se desprende de algo de él, Dios se lo vuelve a recompensar. Correcto, él se lo vuelve a recompensar y se lo da duplicado. Eso lo duplica uno. ¿Usted ha visto eso en su vida? Claro, lo he visto porque a través de eso, ya cuando yo conocí de Cristo, yo salía con, primero yo me hice cristiano, creyente al Señor y desde ahí mi vida también empezó a cambiar. Me mandaron a un encuentro, fue algo muy bonito. Ahí conocí más de Cristo, conocí más de la palabra, anduve ahí, después algo que sí me quedó siempre, que el Señor siempre me decía, ayude al necesitado, siempre ayúdelo, ayúdele al indigente, dele palabra. No como hay hoy muchos que se ven, muchas iglesias hoy en día, que como dicen, solo pantalla, porque solo pantalla, ellos nada más llevan a un indigente, pero oiga, dicen que los llevan a un encuentro y nada de eso los llevan. O sea, las personas no les ayudan a esas personas. No les ayudan. ¿Cómo no les ayudan? ¿En qué sentido, don Eddie? No les ayudan. Usted se está ya usted se refiere cuando ya usted viene, acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted empieza a servir entonces en la iglesia, ¿es así? Pero usted se da cuenta de que la iglesia no responde como ellos hablan. Es correcto, no responde porque un indigente hay que darle palabra, ayudarlos, no solo imagínense que un día yo le estaba dando palabra a un indigente y lo abracé y le di un beso y dice, nunca en la vida nadie me ha dado un beso y un abrazo. O sea, me siento el hombre más feliz. Qué bonito, o sea, qué dolor. Porque en esa iglesia no aceptan a los indigentes. Ahí no se aceptan porque hay tal vez solo gente que ande bien mudada y ellos miran gente bien mudada, gente que tenga carro. Y si llega a un encuentro los ponen a servir si tiene buena posición. Si no tiene buena posición no los ponen a servir. Jamás. ¿Y usted entonces por qué llegó a esa iglesia? Ya hay cosas de la vida que ya uno llega a la iglesia y se queda ahí, se estaciona.
Entonces tenemos que siempre pedirle dirección a Dios, que Dios los cambie, pero Dios le habla a uno a veces que todo es lo mismo, todas son lo mismo. Todos son lo mismo, pero ¿a qué se refiere usted? Ya, y Dios le habla a uno que todo es lo mismo, o sea, todas están iguales, todas son iguales. Pero ¿en qué sentido usted dice que todas son iguales? O sea, todas dan el plan de salvación. Todas dan el plan de salvación, pero no ayudan, unos no ayudan a otros indigentes. O No sea, ayudan a la restauran. gente pobre, eso Sí, no quiere las darme a ayudan, entender no las usted. ayudan que a la gente ellos- pobre, correcto. O sea, que la iglesia donde usted asiste o usted asistía, todavía existe esa iglesia. Sí, claro, existe, claro que sí, claro. Son iglesias grandes, ¿Usted iglesias todavía grandes. va ahí, a esa Sí, congregación? todavía voy, pero voy pero con dolor porque ya y yo siempre le tengo la mirada al Señor, no al pastor, a la palabra, le tengo la mirada al Señor, no al pastor. Bueno, sí, porque la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordemos que no es un hombre el que nos va a salvar, sino que es Cristo Jesús el que murió por cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra del Señor dice muy claramente que muchos son llamados y pocos son escogidos, ¿verdad? Amén. También dice la palabra del Señor que en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, hicimos esta cosa, hicimos otra y otra y otra. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, ¿verdad? Por eso es que uno, don Eddie, tiene que estarse analizando Amén. si realmente está en el camino o no. Amén, amén, así es, doña Gretel, eso es muy cierto, lo que tú estás diciendo es algo real, algo real. Porque usted ha sentido que en ese lugar no son sinceros delante del Sí, Señor. uno siente que no son sinceros porque, o sea, yo los he retado, les he dicho, vea, pastores, vamos a evangelizarlos, vamos a darles un abrazo. Me dice, no, es que yo estoy muy ocupado. ¿Cómo? Estoy muy ocupado, pastor. No, es muy importante, esas cosas, pero hay personas que no quieren nada de esas cosas. O sea, No quieren aceptar de que tienen que hacer las cosas para el Señor y no para sí mismos. Dice la palabra del Señor que la gloria es del Señor, no es nuestra. Correcto. Y entonces eso quiere decir, don Eddie, que usted sí desea y sí anhela servirle al Señor de todo corazón. Amén, sí, claro que sí. Sí anhelo servirle al Señor. Sí anhelo servirle al Señor. Es muy importante servirle al Señor porque así anda uno en santidad. Y como dicen, a veces un día me hizo una pregunta que si la salvación se pierde. Se pierde, doña Greta, la salvación. Bueno, en la palabra del Señor encontramos varios pasajes donde sí, efectivamente, la salvación tenemos que cuidarla, es un regalo de Dios, Amén. pero se puede perder. Amén, amén. Se puede perder en el momento que la persona no es obediente a Dios. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y después regresamos con más de este tema. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Miro hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Ya no tengo que buscar, encontré mi verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu amor que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios, eres mi porción. A través de cada etapa de mi vida estás, en mis alegrías y en la soledad. Nada en este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados andaré de tu mano, pero ya no tengo que buscar, encontré mi verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu amor que me da vida, es tu amor que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios, eres mi porción, eres mi Dios. Eres mi amor. Amén, amén, gloria a Dios. Teníamos en la voz de Verónica Castillo, es tu amor. Definitivamente sin el amor de Dios no podríamos hacer absolutamente nada. Veíamos anteriormente el testimonio de don Eddie, donde él nos comentaba precisamente cómo es que Dios lo guardó
cómo es que Dios lo protegió en medio de esa niñez que él tuvo que pasar. Y bueno, y es precisamente por eso que hoy tocamos este tema tan importante y tan especial como es vida después de la muerte. Pastora Chile, buenas tardes, bienvenida. Pastora, un privilegio grande para mí en esta tarde tan hermosa y de sentir la presencia de Dios que hay en este estudio. Muchísimas gracias por invitarme y decirles en esta tarde que queremos hablar de la vida, muerte y resurrección. Amén, así es. Y es que dice la ciencia, pastora, que la vida es un soplo, es un poco de carbono y una mezcla de moléculas, las cuales dan forma a nuestra existencia durante un tiempo y luego vuelven a descomponerse en el suelo. ¿Será esto cierto? Es increíble ver la superficialidad con que el ser humano cree que es esta vida. Si bien es cierto que la sustancia de la vida en el órgano del ser humano es vital, como lo llama la ciencia, bien nos dice la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 2, cuando nos dice que Dios formó al hombre del polvo y sopló aliento de vida en su nariz. Creo que la vida va más allá, creo que la vida no fuera posible si no fuera por el dador de la vida, que es nuestro hacedor, nuestro creador. Y la manera, pastora, en que la ciencia mira la vida en una manera tan superficial, nos deja mucho que pensar, porque basado en esto las personas no piensan que cuando uno muere apenas es el principio de, hay una vida más allá de la muerte. Sí, no, y es por eso que anteriormente teníamos el testimonio de don Eddie, donde él nos comentaba, ¿verdad?, cómo el Señor lo guardó, cómo el Señor lo guió durante todo su tiempo que estuvo lejos de su familia, ¿verdad? Cómo el ángel de Jehová estuvo alrededor de él protegiéndolo y guardándolo. Y si nosotros no fuéramos tan importantes para Dios, pastora, esa fue la pregunta que me surge ahora. Si no fuéramos nosotros tan importantes para Dios y si la vida se perdiera, fuera solamente un soplo y quedáramos ahí en la tierra, entonces ¿para qué Dios iba a guardar tanto la vida de una persona? En el caso de don Eddie, que era un niño de apenas 8 años que se fue de su hogar, y cómo Dios proveyó una familia para que él fuera cuidado, para que él fuera enseñado y luego más adelante para que él tomara la decisión tan importante de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Si no fuera, si el fin de nuestro fuera, como dice Pablo, que la vida nada más es aquí en la tierra, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, dice el apóstol Pablo en la palabra. Entonces en la vida de este señor también hubiera pasado así. Es impactante hablando del apóstol Pablo, pastora, porque dice justamente que todos vamos a compadecer ante el gran trono, ante el trono de Dios, y eso me habla después de la muerte. Y me llama muchísimo la atención lo que me dice referente al siervo, ¿verdad?, su testimonio, porque dice que él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y si nos predestinó antes de la fundación del mundo, teniendo propósitos eternos con nosotros en esta tierra, no solamente son 40, 50 años en sus caminos, sino nos está preparando para una eternidad con Él y para un servicio eterno también con Él. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, el apóstol Pablo nos habla muchos misterios y muchos secretos que tienen que ver con la vida después de la muerte. Pastora, es increíble todo lo que está pasando. ¿Cuántas almas están muriendo masivamente? Terremotos, tsunamis. De repente usted vio que se desploman edificios de la nada y empiezan a pasar catástrofes terribles. Y yo me pregunto, las personas no hacen conciencia de la vida, porque muchos de ellos piensan quizás, pobrecito, murió en un accidente, pobrecito, murió en un terremoto, pero no saben que eso apenas es el comienzo de una vida eterna con Cristo o sin Cristo. Exactamente, y es que en el caso de los testigos de Jehová, pastora, ellos dicen que nosotros morimos y pasamos de esta vida directamente a la tumba, o sea, directamente nos vamos a quedar ahí en esa tumba hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Que nosotros
bueno, nosotros estamos compuestos de alma, de cuerpo y de espíritu. Pero ellos dicen que el alma junto con el cuerpo se quedan ahí en la tumba, que nosotros no vamos a ir a ningún lugar hasta que venga el Señor y nos rescate, ¿verdad? Entonces vamos a ser parte de la tierra, vamos a vivir directamente aquí en la tierra. Ellos no creen de que el alma va a ir a un lugar, sea el cielo o sea el infierno. ¿Qué podemos nosotros rescatar de esto? Me parece lamentable que no solamente los testigos de Jehová piensan eso. Aún hay muchísimos pastores en la actualidad que no hablan de esto y que aún piensan lo mismo que los testigos de Jehová piensan. Yo creo que Lucas 16:19 no es una parábola, porque no dice que sea una parábola. Cuando Jesucristo empieza a contar la historia del rico y de Lázaro, nos damos cuenta que el Señor hace una separación. Y el Señor menciona en todo ese relato de principio a fin de la verdadera existencia de un infierno. Y encontramos en el Nuevo Testamento cualquier cantidad de citas que nos narran del infierno. Y el Señor nos dice que mejor fuera entrar cojo, manco al reino y no con todo y el cuerpo ser echado en el infierno. Yo considero, pastora, que el alma, es cierto, va a un lugar, el cuerpo vuelve al polvo, porque dice del polvo eres y al polvo volverás. El espíritu, que es el soplo de vida, vuelve al Señor, el que sopló en la nariz del varón. Pero el alma que pecare, esa morirá, le dijo el Señor al profeta Ezequiel. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El Señor, estando en la cruz, aquel varón que se arrepintió, que sabemos que era uno de los ladrones, de los malhechores, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta y le dice: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor hace la mención de Lázaro, dice que está siendo consolado por el padre Abraham, en el seno del padre Abraham, y relata el paraíso, pero también relata de dónde estaba el rico, y habla de una separación del infierno, el lugar de tormento. Para mí el infierno, pastora, es como cuando a una persona lo capturan aquí en la tierra y le dicen: le vamos a dar tanto tiempo de preventiva. Esa prisión preventiva no es que no va a ser acusado, porque hay pruebas. Hay pruebas. Entonces, lo más terrible de Apocalipsis 21, que nos habla la palabra en el versículo 11, hablándonos del gran trono blanco, nos dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el libro de Daniel capítulo 12 nos encontramos en el versículo 2, donde Daniel dice que en aquel tiempo van a ser levantados del polvo, y que en el momento que sean levantados del polvo, unos van a ser levantados para honra y otros para confusión perpetua. Otros van a ser levantados para vergüenza. ¿Por qué? Porque dice que los entendidos van a resplandecer como las estrellas. Pero ¿qué es lo impactante acá, pastora? Tomamos muy poca conciencia. Querramos o no querramos creer que existe un infierno y un paraíso, un lugar de espera, tarde que temprano nos vamos a tener que confrontar con la verdad. Y vamos a tener que darnos cuenta, y qué lamentable, digo yo, muchas personas que han muerto creyendo que desde que ellos mueren y caen al polvo hasta ahí llegó su existencia. O peor aún, muchos dicen: pero qué más infierno que el que yo he vivido en esta vida, este mundo es un infierno. Así es, ¿no? Y muchos dicen: no, la vida se termina cuando yo muero. Ojalá fuera así, ¿verdad? Sería una felicidad tremenda. Yo creo que deberíamos de ponernos la mano en el corazón y pensar de que nosotros sí tenemos una vida eterna, sea aquí en el cielo o sea en el infierno, pero hay una vida eterna. Tenemos que dar cuentas al Creador de lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo, lo dice la misma palabra. Y es muy lamentable que muchas personas que uno les habla de Cristo le digan a uno: no, pero es que mi vida termina en el momento que muero. Qué duro, ¿verdad? Porque qué sorpresas se van a llevar cuando despierten. ¿Dónde van a despertar? ¿Dónde van a pasar el resto de su eternidad? Yo creo que eso es algo muy delicado. Yo creo que eso no es cosa de religión. Eso es un asunto de nosotros mismos, es una emergencia
para nosotros mismos saber dónde vamos a pasar el resto de la eternidad? El apóstol Pablo relata algo importante y dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí entramos todos, pastora. Crea en Dios o no crea en la existencia de un Dios. Si sea de X religión, porque no vamos a atacar la religión, no se trata de eso, ¿verdad? Damos como ejemplo, en el caso de esa doctrina, Testigos de Jehová, porque constantemente ellos llegan a tocarnos a la puerta de nuestra casa. A ellos, sinceramente, yo los admiro, porque ellos siempre están llevando el mensaje pues que se les enseña, ¿verdad? El mensaje que ellos piensan que es real. Pero en cuanto a la salvación, eso sí hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque tenemos que leer muy bien las escrituras y estudiar muy a fondo realmente lo que el Señor quiso darnos a entender cuando Él vino aquí a la tierra, porque por algún motivo Él quiso venir aquí a la tierra y quiso entregarse como el Cordero de Dios, ¿verdad? No es que simplemente morimos y ya, hasta ahí llegamos. Hay algo más que nos espera. Y Él mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Él mismo nos lo hubiera dicho. Él mismo se los hubiera dicho a sus discípulos y sus discípulos probablemente ni siquiera lo hubieran seguido, ¿verdad? Si Él hubiera dicho lo contrario. Pero Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Todos tenemos una casa allá en el cielo. Si aquí en la tierra no la tenemos, está segura allá en el cielo. Claro que sí. Pastora, algo que me llama la atención es que nuestro Señor Jesucristo se basó en 3 cosas. Primero, en toda su vida, nos enseñó a que teníamos que guardar los mandamientos, amarle a Él sobre todas las cosas, amarnos a nosotros y al prójimo como a nosotros mismos. Pero algo muy importante es que si no hubiese una vida más allá de la muerte, no hubiese sido necesario que Él viniera y tampoco hubiese sido necesario que el Evangelio llegara a nuestras manos y muchísimo menos hubiese sido necesario que Él muriera y resucitara. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por demás sería, ¿verdad?, que estuviéramos nosotros hablando de un Cristo resucitado. Pero Él fue la primicia para darnos a entender a nosotros que nos preparáramos, que no importara las aflicciones que tuviéramos que pasar en esta tierra, que era más la vida eterna, que atesoráramos tesoros no aquí en esta tierra, sino allá en el cielo. Entonces, eso significa que hay una vida y yo, para mí, algo que uno se pone a pensar, ninguno de nosotros cree que nos vamos a morir. Casi que usted puede ver, se murió alguien y como que nos impresiona, pero nos cuesta ver que nosotros un día vamos a llegar a ese camino. Así es, y es un camino muy cierto y es muy real. Y basta ver cuando una persona está en su ataúd, ¿verdad? Pensamos que tal vez ya los pensamientos de esa persona hasta ahí llegaron, hasta ahí murieron. Pero no es cierto, tenemos un alma y esa alma tiene que nacer de nuevo. Esa alma, para poder entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Y la manera de nacer de nuevo es una forma espiritual. Aquí en la tierra nosotros no lo podemos entender, pero es espiritual. Y la única forma es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es cuando Él, a través de su Santo Espíritu, entra a morar a nuestro corazón. Aunque no lo veamos, pero cuando nosotros lo aceptamos a Él, Él entra a morar a nuestro corazón y a través de Él es que nosotros tenemos la vida eterna. Hechos 4:12 lo dijo bien el apóstol Pedro, porque dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo quiero hablarle en esta tarde a los amigos que nos están viendo y a las amigas que nos pueden estar viendo. Quizás usted se ha preguntado, ¿verdad, pastora? Muchos tienen muchas preguntas referente a esto. ¿Qué sentido tiene la vida? Yo creo que muchos no tienen la conciencia de la responsabilidad que significa el tener vida. Muchos viven su vida sin propósito, irresponsablemente,
terminan muchos matándose por alta velocidad, por licor, por lo que sea, y le aseguro que lo que menos ellos querían era perder su vida, pero no tuvieron conciencia de lo que venía, de las consecuencias graves, porque bien lo dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y si el Señor nos habla que la paga del pecado es la muerte, como se lo dijo a Adán y a Eva, cuando ellos desobedecieron, ahí fue donde entró la muerte. Y si por un Adán entró la muerte, por el nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, entró la vida, entonces esto nos tiene que poner a pensar a nosotros qué camino vamos a tomar. Así es. Y ese tema es muy extenso, es muy amplio. Vamos a dar una segunda charla con respecto a esto, pastora. Claro Se que los sí. prometemos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Nosotros nos vamos a ir a El toque de tu gloria en la voz de Verónica Castillo y quedamos despedidos en esta tarde dándole gracias a Dios por el privilegio de haber podido estar con cada uno de ustedes en sus hogares. Muchas gracias, pastora, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, pastora amada, siempre un privilegio. Y muchas gracias a Verónica Castillo por acompañarnos en esta tarde. Que tengan ustedes un lindo día y felices fiestas patrias. Bendiciones. Señor, queremos sentir tu gloria, Señor Jesús, en esta hora. Queremos llamar tu atención, Señor. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti. Gracias, Señor, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo, tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca, tengo que...
¿Tiene una idea o proyecto